Bueno, y como siempre es un gusto saludarles y poder seguir estudiando cantares. Entonces seguimos y le daremos inicio entonces al estudio. Cantares 1, 5 y 6. Dice así. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Bueno, seguimos entonces en este estudio y como siempre, vamos entonces a estudiar esta primera parte como Cantares 1.5 como la identidad manchada y el juicio. Y estaremos estudiando entonces desde el contexto del hebreo. La traducción que nos está hablando aquí es negra, morena soy yo, hermosa o hija de Jerusalén, como las tiendas de Cedar. Pero desde el arameo, el chir ha chirim nos habla del contexto histórico traducido desde el arameo. Y esto nos conecta cuando la casa de Israel hizo el becerro de oro. Sus rostros se ennegrecieron como los hijos de Kedar que habitan en las tiendas oscuras, pero cuando se arrepintieron y fueron perdonados sus culpas, el resplandor de la gloria de sus rostros se volvió hermoso como las cortinas de Salomón. Desde el griego vemos aquí un análisis crítico. Aparece la palabra melaza, que quiere decir negra, oscura, tinta. Y la Septuaginta nos muestra que la amada es consciente de su negrura por su condición histórica, pero al mismo tiempo afirma su belleza por su diseño del pacto. Desde el análisis filológico, negra, oscurecida, viene de Shehoram, su raíz Shahat, que significa oscurecerse. En el contexto biológico es la piel quemada por el sol. En el contexto espiritual y del Targum, el rostro desmudado por la culpa y el juicio divino. Y hermosa y deseable viene de Benabak, viene de la raíz Naah, que significa ser adecuado, digno o hermoso. Es la belleza que proviene de estar en la posición correcta ante el rey, como las cortinas de Kedar. Desde el contexto histórico, Kedar fue el segundo hijo de Ismael. Esto lo vemos en Génesis 25, verso 13. Dice así. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaoí, y luego Cedar. Entonces, desde el contexto, era una tribu nómada del desierto de Arabia. Sus tiendas se fabricaban con pelo áspero de cabras negras. Estas tiendas estaban expuestas al viento, a las tormentas de arena, al hollín de las fogatas internas. El sol abrasador representa lo rústico, lo desgastado, lo expuesto al castigo de su mismo entorno, como las kiriot de Salomón, o sea, las cortinas. Yeriot se refiere específicamente a las cortinas de lino fino, estas mismas que estaban en el tabernáculo, que representa el espacio sagrado, el lugar santísimo, la gloria protegida del polvo del mundo. El contexto histórico del becerro de oro y la idolatría, el Targum es brillante al descodificar la metáfora. En Éxodo 32, cuando Israel
sale de Egipto, Dios le viste de gala. Mientras que Moisés sube a la cumbre del monte para recibir las instrucciones del plano celestial, el pueblo abajo se corrompe y se quita los zarcillos de oro que eran símbolos y joyas del pacto y funde el becerro de oro. ¿Qué efecto trajo entonces la idolatría? ¿Qué efecto espiritual trajo? La pérdida del resplandor. En la antropología semántica, el pecado altera el rostro físico. La idolatría ennegrece porque al adorar a un ídolo ciego, sordo, de piedra, asimila al adorador al ídolo, como dice el Salmo 115, verso 8, parte A. Semejantes a ellos son los que los hacen, son ciegos, sordos, igual que ellos. Israel entonces perdió el esplendor, la gloria visible de Dios. Y su rostro se volvió oscuro como la tienda de Quedar. Moisés entonces intercede, el pueblo entra en luto y arrepentimiento y experimentan el perdón de Dios, que es lo que vemos en el verso 5 de Cantares 1:5. Vemos la tensión histórica de raíz del pueblo de Israel a causa de su misma idolatría. Son las cargas, son las marcas del error. El quedar quiere decir las marcas del error, pero se cubren con la gracia del perdón real del Rey. Pasemos entonces al versículo de Cantares 1:6. El maltrato familiar y las viñas ajenas. Aquí se va a aclarar mucho más y se va a ampliar más todo lo que nos quiere decir Cantares 1:5. Desde el hebreo dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Chesafarnik, Hashemen. El juego lingüístico donde ellas no deben mirar, que es el verbo ra'ak, ya que su color es el resultado de que el sol la miró, el verbo chazak, término ojo del sol, o sea, sus rayos y su calor mirándola. Desde el arameo, la traducción profética e histórica es cruda sobre el cautiverio babilónico y la asimilación pagana. Dijo a la asamblea de Israel, a las naciones, no me despreciéis, porque soy más oscura que vosotros, pues he hecho las obras de vuestras leyes y me he postrado ante el sol y la luna. A los falsos profetas y los maestros mentirosos, los hijos de mi madre, la tierra de mi nacimiento, me provocaron en sus doctrinas, se airaron contra mí y me enseñaron a servir a vuestros ídolos y a caminar sobre vuestras costumbres. Pero al Dios verdadero, que era mi propia porción y mi viña, no le serví ni guardé sus estatutos. Desde el griego, la Septuaginta usa este término memelanomé, que es un participio perfecto pasivo que significa haber sido ennegrecida, no porque nació así, sino que fue un agente externo el que alteró su estado. Y para sí se airaron contra mí y contra mí pelearon, quiere decir, describe que es una guerra civil, una fractura dentro de la propia casa de Israel. Desde el análisis filológico podemos entender, dice que Sheharjorek es un intensivo en hebreo donde dice, soy ennegrecida por partes.
soy manchada solo por partes. Ella pide que no queden fijos mirándola al tiruni con desprecio o con morbo por sus cicatrices. Che Zafani, porque me miró el sol, me quemó él. En la filología semántica, el sol Chemes representa aquí el juicio e implacable, la prueba o la opresión. El Targum destapa el código oculto que es el sol. El sol es el culto al sol y a los astros en el que Israel cayó durante los reinados de apostasía del rey Manasés, quien levantó altares, todo el ejército de los cielos, y eso lo vemos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 21, verso 3, dice así: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. El 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai. El verso 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Adonai destruyó delante de los hijos de Israel. Y el verso 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Vemos entonces que el Targum destapa realmente el pecado que cometió, y el mismo término, quemando su piel. Las hijas de mi Beneni im, madre, en la estructura de la familia del Antiguo Oriente, los medios hermanos, sea del mismo padre con diferente madre o sean padres del mismo padre, ellos ejercían un control legal, sí, sobre las mujeres si el padre faltaba. Aquí representa esto como la traición interna. El Targum lo dice sin rodeos. Son los falsos profetas y reyes corruptos de Israel que arrastraron al pueblo a la idolatría. Se airaron contra mí y me abrazaron. Ni Harú vi. Abrazaron viene de Hará o de Nahar, relacionados con quemar por dentro, resollar de ira o secar con calor. Carmi, Cheli, lo natarti, mi propia vi, no guardé. La repetición, Carmi, Cheli, mi viña, la mía propia, enfatiza la pérdida de la soberanía espiritual. Cuidar la viña de otros es someterse a los sistemas económicos y religiosos de los imperios paganos como Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, y descuidando así el pacto del Sinaí. El matrimonio entonces, como metáfora, la vemos en el libro. Oseas usa un trasfondo profético, el mismo lenguaje matrimonial para denunciar la apostasía. Oseas usa el adulterio como metáfora para describir la idolatría de Israel. Abandonar a Dios, al Dios del pacto, y perseguir a los falsos dioses como Baal y Acera era equivalente a un adulterio espiritual, como dice Oseas 2:13. Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Adonai. Y es importante ver aquí que la adoración a Baal es un adulterio espiritual, no es solo una falta de adoración, es traición a la relación del pacto con Dios.
Oseas usa las palabras esposa, amante y viña como Cantares 1, 5 y 6 para denunciar a Israel su distorsión y su confusión. Jeremías 2, 3 nos dice: Santo era Israel Adonai, primicia de sus nuevos frutos. Y en el verso 5 dice: Así dijo Adonai, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Sencillamente es ver la distorsión en que había caído Israel. Y es aquí como vamos a detallar algo acerca del sol y cómo se veía la idolatría en el antiguo Israel. El rey Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos, así como los quemaban los inciensos a Baal, al sol, a la luna, al zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Esto lo vamos a ver claramente en Segunda de Reyes 23, 5. Dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Baal, según la tradición cananea, derrota al dios El y tuvo asociaciones con el sol y el trueno de todos los dioses extranjeros con que Israel tuvo contacto. Parece que esta era la lucha más fuerte con Israel. Sus lugares altos eran un término abreviado para lugares de culto paganos o montañas para acercarse a sus falsos dioses. Eran centros de idolatría solar. Entonces vemos aquí algo bien interesante y vemos el culto solar era un efecto de las formas más persistentes de idolatría de Israel, desde Manasés hasta la reforma de Josías. Según algunos comentaristas rabínicos, su color oscuro, las marcas dejadas por el pecado del exilio. Las viñas ajenas representaban dioses ajenos. El verbo guardar, que es natar, es el mismo para los pactos, pero acá se refuerza la idea de lealtad mal dirigida. Jeremías 2:21 nos dice: yo planté de buen viñedo, ¿cómo pues te volviste sarmiento de vid extraña? Ezequiel 16:45 dice: eres hija de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y anduviste tras tus amantes. Cantares 1:5 y 6 trata del sol, viña, guardar, vergüenza y del cuerpo. Quizás desde el pensamiento occidental no lo entendemos, pero desde el contexto hebreo y el pensamiento hebreo, ellos entendían que se estaba hablando de infidelidad. Serví a tus viñas, a otros dioses, y descuidé mi propio pacto. Eso lo vamos a estar viendo en Ezequiel 16. Son 63 versículos que nos van a ampliar el significado de lo que es la infidelidad y de lo que es el nacimiento de Israel. Entonces, comenzamos entonces a estudiar en Ezequiel. Dice, comienza con un mandato a Ezequiel de que confronte las prácticas detestables de Jerusalén. También vamos a estar viendo el relato alegórico
que traza el nacimiento de Jerusalén en orígenes cananeos y estaremos también viendo la adopción y embellecimiento divino. También el descenso a la prostitución, el anuncio del juicio y la comparación con otras ciudades como Samaria y Sodoma. Y por último estaremos viendo el recuerdo del pacto y la restauración desde el verso 1. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová, de Adonai, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Adonai el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces vamos a estar viendo desde este pasaje, y es ver que Israel la ve como la niña abandonada. Dios instruyó a Ezequiel a comparar al pueblo de Jerusalén con un bebé abandonado. Las posibilidades de supervivencia del pueblo cuando nació en Egipto eran tan escasas como las que dice el bebé que es abandonado por su padre. La niña nace y es cortado su cordón sin atención, no es lavada, no es envuelta en sus fajas, es arrojada al campo abierto. El día de su nacimiento, despreciada desde el primer aliento. Esta es la condición original de Israel, sin méritos, sin belleza, sin derecho alguno a la atención divina. Vemos cómo Israel, desde Egipto, vimos todas las situaciones que vivió, cómo pudo sobrevivir, cómo fue expuesto por el maltrato del faraón cuando quisieron aniquilar a los niños. Todo lo que ellos vivieron es lo que Dios está hablándonos aquí en estos primeros versículos, que no había méritos, que fue echada sobre la faz del campo, habían fieras, habían animales salvajes, pero nadie pasó, nadie tuvo misericordia, pero Él sí lo tuvo. En el verso 8 al verso 14, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el rescate y el desposorio. Entonces, dice así, desde el verso 8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tus tiempos eran tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordados, te calcé de tejón, te ceñí de lino fino, te cubrí de seda, te atavié con adorno, puse brazaletes en tu brazo y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado, y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo
puse sobre ti, dice Adonai, el Señor. Entonces vemos aquí el rescate, se describe cómo Adonai la encontró abandonada, la rescató y una vez que alcanzó la edad del amor, la desposó, como dice el verso 8, y la desposó. Pasé junto a ti y te vi, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai, el Señor, y fuiste mía. En el verso 10 y 13 habla de las joyas, de la ropa con que fue vestida, de la capacidad, del esplendor de Israel y de la flor de harina fina, de manera figurada de que Dios había provisto ricamente para cada necesidad de Israel. En el verso 13 vemos la alegoría, llegaste a ser reina. Significaba que Israel había obtenido soberanía real, como dice el Salmo 45, la novia humilde elevada a reina por la gracia del rey. Pero, ¿qué pasa? En los versos 15 al 34 vemos la infidelidad que desposa a idólatra. Vemos una inversión trágica. La belleza dada por Dios se vuelve instrumento de traición. En la alegoría, el punto de vista de infidelidad o prostitución es la realidad a la idolatría, símbolo de la depravación, del el abandono cruel de sus padres. Y vamos a caer aquí a algo tan en cuenta. Dice, el abandono de sus padres cuando era niña. La plataforma y el estrado están asociados con los rituales cananeos. Parece que esto tiene que ver con los rituales. Y aquí vamos a ver algunas referencias que aparecen. Vamos a ver aquí, dice, aquí hay referencias a la práctica de sacrificios de niños introducidos bajo los reyes paganos de Judá. Vamos al segundo libro de Reyes 16, segundo de Reyes 16:3 dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos según la práctica abominable de las naciones que Adonai echó de delante de los hijos de Israel. Segundo libro de Israel 17:17. Te hicieron pasar hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y al agüero, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, provocando a ira. Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 32:3, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, no me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Israel se había entregado a los ídolos de las naciones paganas, todo lo que había recibido de Adonai, se lo había en pacto matrimonial, sus vestidos, su oro, su plato, sus delicias e incluso a sus hijos. O sea que Israel le pagó a sus amantes. Israel fornicó desenfrenadamente. De reina pasó a ramera.
Vemos en los versículos del 35 al 52 para que lo estén leyendo el juicio y la comparación con Sodoma y Samaria. Jerusalén no se contentó con igualar los caminos y abominaciones de Samaria y Gomorra. Jerusalén lo superó. Como había, o sea, esto nos muestra cómo había caído este pueblo del pacto, cómo había caído. En el verso 53 al 63 recuerda entonces Adonai el pacto y la restauración. Y en el verso 60 dice, mas yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y te confirmaré pacto sempiterno. Dios es traicionado y es el mismo que promete renovar el pacto porque Él es fiel a su propio juramento. Cantares 1:6, no guardó, no vigiló, es lo que nos está diciendo. Chamar, natar, su viña descuidada. Aquí es donde entonces vamos a ver una conexión con el Evangelio y lo que es el sol de la prueba y el cuidado de la viña. Cruzaremos al Nuevo Testamento para escuchar las palabras de nuestro Adón Yeshua. En el capítulo de Mateo 13, verso 6, nos está diciendo algo bien importante. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y en el verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yeshua explica qué es lo que pasa con la semilla, que cae en los pedregales, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Yeshua conecta el sol abrasador con la aflicción o la persecución a causa de su palabra. Israel, al no tener raíces profundas en la Torá, fue quemado por el sol de las culturas paganas y de la opresión extranjera. Otra parábola en que nos habla nuestro Adón Yeshua es en la parábola de los labradores malvados que está en Mateo 21, del 33 al 41. Y habla específicamente, oíd otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí nuestro don Yeshua nos habla de algo bien importante. Dice, Yeshua cuenta la parábola del hombre que plantó la viña, que la secó, que edificó, pero que vinieron unos labradores. Cuando envió a su siervo, pero imagínense, ¿quiénes eran esos labradores? Nos habla directamente algo, los líderes religiosos y políticos corruptos que maltrataron a la nación, la explotaron y la llevaron a descuidar el fruto debido y no dejaron que diera el fruto debido al dueño de la viña. Tremendo, ¿verdad?
Isaías, pues, se me olvidó buscarlo, pero en Isaías 3, líderes políticos y los falsos profetas. Para terminar, Efesios 5 y Apocalipsis lo que nos habla, lo que Dios nos enseña aquí es algo espectacular. Dice, el pacto roto, sanado y consumado. Efesios 5, del 25 al 27. Dice así. Vamos a leer desde el 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Aquí viene lo revelador. Cristo amó a la iglesia, a su eclesía, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una eclesía gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Viene algo bien importante aquí, dice, en Ezequiel, la esposa infiel está sucia, está manchada de idolatría, pero Pablo nos da una respuesta directa, un diagnóstico. Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver aquí, creo que son 3 verbos que están en griego, que es agiazo, que significa ser santo. El creyente tiene la cualidad de la santidad. El verbo catarizo, que es purificada por completo, para que podamos entender esos conceptos, para que nuestra mentalidad cambie, ¿verdad? Dice purificada por completo, o sea, una sanidad tremenda. Y el verbo justi, sin defecto o falla espiritual, sin arruga, agios, sí, apartados para ser purificados, y amomos, sin mancha, o sea, con esplendor. Yeshua, al sufrir y morir por ella, no solo la salva, sino que también la santifica, para convertirse, para que entonces su eclesía, su amada, el cuerpo de Él, que somos nosotros, seamos templo del Dios vivo, del Dios santo. Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la novia dice, ven. Para concluir, la niña abandonada de Ezequiel es la muchacha bronceada que aparece en Cantares 1:5. La iglesia manchada, la eclesía manchada que Pablo describe en Efesios son la misma novia, que al final del libro de Apocalipsis ya no hay mancha, ni arruga, ni vergüenza del sol, ni viña descuidada. Solo queda la voz que invita en Apocalipsis 22, 17 y la respuesta que dice, ven. Así que les cuento que ha sido un gusto estudiar con ustedes y que Adonai les bendiga. Nos seguiremos viendo en el próximo estudio.